There are competitions between nation states, and these are not just between the US and China over Taiwan. They're over. Existen competencias entre los estados nacionales. Estas no solo ocurren entre Estados Unidos y China por Taiwán, sino también entre muchos países diferentes por territorios grandes y pequeños. Por ejemplo, la República de Irlanda e Inglaterra están en disputa por Irlanda del Norte. La pregunta principal es quién tendrá más influencia sobre estos territorios. En otras palabras, ¿quién dominará el proceso de toma de decisiones? Menciono esto porque el concepto de dominación sobre la toma de decisiones globales es parte del problema que dificulta encontrar una solución. Por lo tanto, necesitamos encontrar una forma de superar la dominación como método de toma de decisiones políticas. Actualmente, contamos con las Naciones Unidas, la Corte Mundial y la Corte Internacional de Justicia. También tenemos fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y varios mediadores internacionales. Sin embargo, estas medidas están lejos de ser suficientes. International peacekeeping forces, we have various international mediators. None of this is even close to being enough. Hello everybody. This is Pascal from Neutral. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Esta noche, estoy aquí con el Dr. Ken, un mediador, facilitador, profesor y diseñador de sistemas de resolución de conflictos reconocido a nivel mundial. Ha escrito numerosos libros y artículos. Durante más de 40 años, ha sido un pionero en el campo de la mediación y la resolución de conflictos. Obtuvo un JD, que es un doctorado en jurisprudencia, de UC Berkeley en 1966. También recibió un PhD en Historia de UCLA en 1980. 3 años después, estableció el Centro de Resolución de Disputas en Santa Mónica, California. Fue el principal fundador de Mediadores Más Allá de las Fronteras. Esta es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo crear paz a través de la mediación. Dr. Cloak, thank you so much for coming online today. Thank you for inviting me, Pascal. Dr. Cloek, muchas gracias por unirse a nosotros en línea hoy. Gracias por la invitación, Pascal. Comencemos este primer segmento sobre la revolución y resolución de conflictos. Discutiremos los libros que has escrito y tus perspectivas sobre cómo funcionan el conflicto y la mediación. Según entiendo, has pasado una parte significativa de tu vida mediando conflictos personales e institucionales. Sin embargo, tu trabajo reciente ha ido más allá de eso. Has comenzado a abordar el conflicto como un problema sistemático y a adentrarte en la política, incluyendo la guerra como una forma de conflicto. ¿Podrías explicar brevemente cómo llegaste a este punto y cómo percibes el fenómeno del conflicto hoy en día? The phenomenon of conflict today. Wonderful, beautiful question, and one that will take at least an hour to answer, perhaps a few years. Genial. Esa es una pregunta fantástica, y es una que podría llevar al menos una hora responder, tal vez incluso algunos años. Comencemos desde el principio. ¿Qué es el conflicto? Podemos proponer varias explicaciones y definiciones para el conflicto. Aquí hay algunas que tienen sentido para mí. El conflicto es una situación en la que estamos atrapados. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos atrapados? ¿Qué nos hace quedar atrapados? ¿Y qué nos ayuda a salir de esa situación? Una razón por la que quedamos atrapados es debido a la falta de habilidad para lidiar con el comportamiento de otra persona. Otra razón es nuestra incapacidad para evolucionar o adaptarnos a circunstancias cambiantes. Podemos observar esto en matrimonios, organizaciones y estados políticos. And we can see this in marriages, we can see it in organizations, and we can see it in political states. We become invested in the status quo. We become simply used to it. Nos volvemos apegados al statu quo. Simplemente nos acostumbramos a él. Nos adaptamos de diversas formas. Sin embargo, la impermanencia es una característica de la vida.
Nada permanece igual. Entonces, lo que hicimos para tener éxito en el antiguo paradigma se vuelve ineficaz cuando comienza a surgir un nuevo paradigma. Esta situación desencadena un conjunto típico de respuestas. Algunas de estas respuestas son muy similares a las identificadas por Elizabeth Kubler-Ross en relación a las etapas de la muerte y el morir. La primera respuesta es la negación. Creemos que nada está cambiando. Pensamos que no hay problemas ni conflictos. Podemos observar esto en nuestras relaciones personales, así como en la política. And we can see this in our interpersonal relationships, but we can also see it at a political level. And so what we discover is that conflicts are what are called scale-free phenomena. Entonces, encontramos que los conflictos son lo que se conoce como fenómenos de escala libre. En términos científicos, esto significa que son fractales. Un fractal es un tipo de autoorganización que es autosimilar en todas las escalas. Por ejemplo, si observas la costa de Japón desde 1 milla de altura, básicamente se verá igual que a 1 milésima de pulgada. En otras palabras, los patrones son autosimilares en todas las escalas. Una cadena montañosa también se ve muy similar, ya sea que la estés observando desde lejos o de cerca. Creo que el conflicto sigue este patrón. Esta comprensión nos permite aplicar métodos y técnicas que funcionan a pequeña escala a escalas más grandes, con algunos ajustes necesarios. Translate methods and techniques that work on a small scale to ones that might possibly work with some adaptation on a much larger scale. Entonces, ahora podemos volver a nuestra definición de conflicto. Podemos decir que el conflicto es simplemente el ruido producido por las fallas en un sistema. Esto podría ser un sistema marital, un sistema familiar, un sistema organizacional, un sistema social o un sistema político. Lo que se necesita entonces es un conjunto de métodos. En primer lugar, estos métodos deben ayudar a superar la negación. Después de la negación, hay una serie de otras reacciones. Estas incluyen culpar al mensajero e intentar negociar. Las personas intentan escapar de la situación haciendo ajustes menores. Esperan que pequeños cambios y reformas marquen una diferencia significativa. Sin embargo, cuando ocurre un cambio sistémico, el sistema comienza a resistir fuertemente. Esto se debe a que todo dentro de ese sistema podría transformarse debido al cambio. Tiny little changes and reforms that will hopefully make a difference. But when something systemic is changing, what happens is that the system Si el conflicto es el ruido producido por fallas en un sistema, también puede ser visto como uno de los signos iniciales de un cambio significativo. Este cambio podría ser la aparición de una nueva forma de vida que aún no se comprende ni se ajusta. Por lo tanto, el propósito de la mediación y todas las diferentes técnicas y estudios de resolución de conflictos es ayudar a las personas a comprender el problema. Una de las estrategias que utilizamos es distinguir a la persona del problema. Debemos ser amables con la persona pero firmes con el problema. Este concepto proviene directamente del libro Getting to Yes, de Roger Fisher y William Ury. El objetivo es evitar la tendencia común en todos los niveles y escalas de culpar al mensajero. Es prevenir culpar a la persona que identifica el problema como la causa del problema. What the problem is. So one of the methods that we have, for example, is to separate the person from the problem. Be soft on the person and hard on the problem. This is straight out of Roger Fisher and William. En cambio, consideremos el problema no como un problema de tú, sino como un problema de él. Una vez que hacemos esto, la negación pierde su poder. Ya no es tan poderosa. Entonces surge la pregunta, especialmente cuando están ocurriendo cambios sistémicos, ¿cómo será el nuevo sistema? El desafío es que durante cualquier transición, tenemos un viejo sistema que no funciona bien y un nuevo sistema que solo es parcialmente visible. Por lo tanto, nadie realmente sabe la respuesta a esa pregunta. Esta incertidumbre asusta a las personas y las hace sentir inseguras.
Tomemos los conflictos entre padres y adolescentes como un ejemplo simple. En todas las familias con padres y adolescentes hay desacuerdos. Por ejemplo, pueden surgir conflictos sobre a qué hora debe regresar el adolescente a casa. What's the new system? Well, the difficulty is in any moment of transition, what we have is an old system that isn't working and a new system that's only partially revealed itself. Mhm. So nobody really knows the answer to that question. And because we don't know the answer, En estos conflictos, todos se culpan mutuamente. Los padres acusan al adolescente de ser irresponsable. El adolescente acusa a los padres de ser controladores y manipuladores, y así sucesivamente. Sin embargo, este juego de culpas no nos acerca a resolver el problema. Entonces, ¿cuál es el problema real? Cuando hacemos esta pregunta, pasamos de un proceso centrado en posiciones a uno centrado en intereses. Una posición es lo que quieres, mientras que un interés es la razón detrás de tu deseo. Inicialmente, el enfoque de los padres en este conflicto podría ser afirmar su autoridad, diciendo, lo siento, pero yo estoy a cargo. Necesitas estar en casa a las 10 en punto o enfrentarás consecuencias. is the problem? Well, as soon as we ask that question, we shift from a process that is organized around positions to a process that is organized around interests. A position is what you want. Podemos considerar esto como un enfoque unidimensional para resolver problemas. En otras palabras, todo lo que necesitamos es una respuesta. Tenemos una entrada y eso es todo. Esta entrada podría ser lo que dice el padre, lo que dice el jefe o lo que dice el dictador. Por lo tanto, podemos observar que en todos estos niveles, la unidimensionalidad es esencialmente una reacción a la anarquía y el caos causados por el conflicto. Es una respuesta al miedo al conflicto, a la incertidumbre de su dirección y al intento de imponer una solución desde el exterior, incluso si requiere fuerza. Esto podría significar castigo o cualquier medida equivalente. Este es el primer paso. Es lógico porque una de las reacciones iniciales al caos es imponerle orden. One-dimensionality is essentially a response to the anarchy and the chaos which are unleashed by conflict, the fear of conflict, the lack of knowing. Este enfoque funcionará por un tiempo. Sin embargo, al tratar con jóvenes de 15, 16 o 17 años, ya no será efectivo. Ahora vemos un cambio de un enfoque unidimensional a uno bidimensional. ¿Cuáles son estas dos dimensiones? Son lo que los padres quieren y lo que el adolescente quiere. Hemos pasado de una dictadura a una especie de proceso parlamentario. En este proceso, diferentes partes tienen sus propias posiciones y metas. Por ejemplo, un padre podría decir, debes estar en casa a las 10 en punto. El adolescente podría responder, quiero estar en casa a las 2. Entonces, ¿cuál es el resultado de este proceso de resolución de problemas bidimensional? La respuesta es el compromiso. To a two-dimensional approach. What are the two dimensions? What the parents want and what the teenager wants. And we have shifted out of dictatorship into a kind. Entonces, sin importar cuál sea el resultado, visualicemos una superficie bidimensional. Esta superficie consta de un eje X y un eje Y. Cualquier cosa que no caiga ni a las 10 en punto ni a las 2 de la madrugada es un compromiso. Este concepto se aplica a varios tipos de disputas. Es especialmente evidente en las disputas entre adolescentes. Luego podemos expandir y generalizar este concepto. La tercera dimensión entra en juego cuando cambiamos de posiciones y agregamos profundidad. Esto introduce un mecanismo de resolución de problemas tridimensional. ¿Qué es esta tercera dimensión? Podrían ser las emociones. ¿Cómo te hace sentir? Esta pregunta lleva a una conversación diferente. Cambia la relación, los resultados y el proceso. With regard to teenage disputes, and then we can elaborate that, broaden it. The third dimension occurs when we move away from positions and create depth. That is a three-dimensional problem-solving mechanism. O podría tratarse de interés. Podrías preguntarte, ¿por qué eso te importa?
¿Por qué te parece tan importante? Todo cambia cuando te mueves en esa dirección. Puedes ser muy creativo en tus conversaciones mutuas. También puedes ser creativo en tus enfoques para resolver problemas. Esto sucede cuando agregas una dimensión adicional al proceso de resolución de problemas. Ahora, aquí está la pregunta y podemos continuar. Si seguimos adelante, descubrimos que cada nueva dimensión hace que las habilidades que eran útiles en una dimensión inferior queden obsoletas. Ya no son útiles. Ahora necesitas un nuevo y más alto nivel de habilidades. Todo lo que necesitas para resolver el problema de manera dictatorial es saber lo que el dictador quiere. Luego, lo haces sin cuestionarlo. Each of these new dimensions makes the skills that were appropriate at a lower dimension outmoded, no longer useful. You now require a new, higher order of skills. All you require in order to be able to solve the problem dictatorially is... Al entrar en negociaciones, es crucial saber lo que quieres y ser capaz de negociar. Necesitas encontrar compromisos y soluciones que funcionen, o al menos llegar a un punto intermedio. Con los intereses, ahora requerimos un nivel de habilidad mucho más alto. Esto se debe a que una conversación basada en intereses, como discutir un toque de queda o a qué hora llegarás a casa, es más matizada, sutil y colaborativa que las discusiones anteriores. Descubrimos que no se trata de si son las 10 de la noche o las 2 de la madrugada, se trata de sentirte en control de tu vida y garantizar la seguridad de tu hijo. Entonces, si preguntamos a los padres sobre sus intereses, es probable que digan que la seguridad es uno de ellos. It isn't about 10 p.m. or 2 a.m. It's about feeling like you're in charge of your life, like making sure your child is safe. So if we ask, what is your interest to the parents, they'll say safety is one of their interests. So now, and the teenager will say... Entonces, ahora un adolescente podría argumentar que divertirse es importante. Entonces, ¿cuál es correcto, la seguridad o divertirse? Bueno, ambos son correctos. Esto significa que hemos pasado de una situación de, o esto o aquello, a un escenario de, ambas cosas. Como resultado, necesitamos desarrollar habilidades de orden superior. Quiero hacer 2 puntos finales sobre esto. En primer lugar, ¿qué crees que sucederá si intentas resolver un problema tridimensional usando solo habilidades bidimensionales? Predeciblemente, te quedarás atascado. No podrás resolver el problema. Habrá un choque, como sugeriste. La única forma de resolver verdaderamente el problema es profundizando nuestra comprensión de los sistemas, estructuras, relaciones y conversaciones involucradas. Políticamente hablando, esta es la diferencia entre el debate y el diálogo. The conversations that take place. Politically, this is the difference between debate and dialogue. Debate is a two-dimensional process in which there are two sides and only one of those sides can win. But in dialogue, el debate es un proceso con 2 lados y solo un lado puede ganar. Sin embargo, el diálogo ofrece múltiples opciones. No hay lados, solo enfoques creativos. Nuestro objetivo es lograr un resultado donde nadie pierda y todos ganen algo valioso. ¿Cómo lo logramos? No es simple. Debemos participar en conversaciones, descubrimiento, escucha y pensamiento colaborativo, entre otras cosas. ¿Cuántas dimensiones existen? Según el renombrado matemático Bernard Riemann, hay un número infinito. Pero somos conscientes de al menos 6 o 7, especialmente en la resolución de conflictos más allá de las 3 o 4 iniciales que mencioné. There are an infinite number. But we know of at least 6 or 7 in conflict resolution, beyond these first 3 or 4 that I've mentioned. And maybe I need to add at this point that this is the first time... Quizás debería mencionar en este punto que esta es nuestra primera conversación y has escrito una impresionante cantidad de libros. Es imposible entender completamente tus pensamientos en solo 1 hora. Nos has dado un gran resumen de tu perspectiva sobre el conflicto. Está claro que tu enfoque está en el conflicto interpersonal y la resolución de conflictos. Sin embargo, en uno de tus libros publicado en 2006, En la encrucijada del conflicto, comenzaste a desarrollar una teoría general sobre el conflicto.
Según lo que he entendido de tu presentación, has identificado 6 o 7 elementos fundamentales del conflicto. Estos incluyen el caos, la entropía, la simetría y el espectro, lo que sugiere que el conflicto es un campo complejo. That conflict includes chaos, entropy, symmetry, spectrum, and that there's an entire conflict field. So just to our viewers. A nuestros espectadores, quiero enfatizar que su comprensión es muy profunda. Creo que solo nos están brindando los puntos más cruciales para entender intuitivamente. Sin embargo, si ahora te desafío, Ken, basándome en lo que has compartido sobre el conflicto interpersonal, y lo aplico al ámbito de las relaciones internacionales, podemos examinar dos conflictos en curso. Uno se encuentra en un extremo del espectro, la guerra entre Rusia y Ucrania. El otro, que está en ebullición con una intensidad menor pero con el potencial de convertirse en algo igual de terrible, es el conflicto que involucra a China, Estados Unidos y Taiwán en el medio. ¿Podrías compartir tus pensamientos sobre cómo abordar estos conflictos y cómo podrían ser abordados utilizando tu teoría? What to do about both of these conflicts and how they could be approached with your theory. Yeah, thank you very much. And yes, you're quite right. This becomes intricate and quite beautiful in the way that mathematics can be quite beautiful. Sí, muchas gracias. Tienes toda la razón. Esto se vuelve complejo y hermoso de la misma manera en que las matemáticas pueden ser hermosas. Hace unos siglos, un científico llamado Maxwell escribió una serie de ecuaciones sobre la unificación de la electricidad y el magnetismo. Los unificó a través de la creación de un campo. De manera similar, la teoría de la relatividad general de Einstein es una teoría de campo. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la electricidad? No se encuentra en un solo lugar. Se extiende sobre un campo. Podemos ver esto tomando un imán y una hoja de papel y esparciendo limaduras de hierro sobre ella y agitándola. And we can see this simply by taking a magnet in a sheet of paper and sprinkling iron filings on the top of it and shaking it, and you will see that it will create a kind of pattern showing what what the magnetic field looks like. And in a similar kind of way, I think we can think about conflicts as leading us to a field theory which does not yet exist. Verás que crea un patrón que muestra cómo se ve el campo magnético. De manera similar, creo que podemos ver los conflictos como algo que nos lleva hacia una teoría de campo que aún no existe. Si examinamos el planeta en su conjunto, podemos observar varias cosas. Si pensamos en el planeta como un campo, podemos ver ciertos aspectos antes de adentrarnos en la guerra. Primero consideremos problemas más simples como el COVID y el cambio climático. Lo que podemos observar sobre el COVID es que los virus no respetan las fronteras nacionales, los atraviesan directamente. El cambio climático es un problema que no se puede resolver mediante la fuerza militar o litigios. Or through litigation. And so if we eliminate the two principal methods of resolution, and we also look at what the structure is that gives rise to those methods, that is the creation of the nation state, we can see that entonces, si eliminamos los dos principales métodos de resolución y también examinamos la estructura que conduce a estos métodos, que es la formación del Estado-nación, podemos ver que los problemas que enfrentamos a nivel mundial han superado al Estado-nación. Simplemente no es lo suficientemente grande ni capaz como para resolver ninguno de estos problemas. Esto nos lleva a un cambio de paradigma. ¿Qué debemos hacer ahora? Menciono esto porque podemos observar esto a menor escala, en términos de quién tiene el derecho de controlar qué territorios. Hay disputas entre Estados-nación. Estas disputas no solo son entre Estados Unidos y China por Taiwán, sino también entre muchos países diferentes por territorios grandes y pequeños. Por ejemplo, la República de Irlanda e Inglaterra están en disputa por Irlanda del Norte. The Republic of Ireland and England over Northern Ireland, etc.
And the question is whose influence is going to hold in whatever territory that is. Or to put it slightly differently, who's going to get to dominate the decision-making process? Well, this I mention this because the idea of domination. Entonces, la pregunta es, ¿quién tendrá la mayor influencia en cualquier territorio dado? O, para expresarlo de otra manera, ¿quién dominará el proceso de toma de decisiones? Planteo esto porque el concepto de dominación en un proceso de toma de decisiones global es parte del problema que lo hace insoluble. Por lo tanto, necesitamos encontrar una forma de ir más allá de la dominación como método de toma de decisiones políticas. Actualmente, tenemos las Naciones Unidas, la Corte Mundial y la Corte Internacional de Justicia. También contamos con fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y varios mediadores internacionales. Sin embargo, todos estos están lejos de ser suficientes. Esto es lo que falta en Rusia, Ucrania y en las relaciones entre Estados Unidos y China. US and China relations, all of this. Actually, let me start with a wonderful quote from Margaret Atwood, a Canadian novelist, who said that, in quotes, "War is what happens when language fails." Mm-hmm. And we can see that war... Comencemos con una cita de Margaret Atwood, una novelista canadiense. Ella dijo, la guerra es lo que sucede cuando el lenguaje falla. Podemos ver que la guerra también ocurre cuando las personas son demonizadas y desrespetadas. Sucede cuando las culturas no son respetadas y las necesidades no son atendidas. La guerra también puede ocurrir cuando los intereses no son satisfechos y los problemas urgentes son ignorados. Las emociones intensas, como el amor de las personas por su país, también pueden llevar a la guerra si no se reconocen. Si los conflictos se permiten persistir, pueden convertir pequeñas diferencias fácilmente resolubles en grandes crisis inevitables. En estas situaciones, la violencia puede parecer la única solución. Sin embargo, hay una solución simple para estos problemas, el diálogo. So there is a fundamental, simple solution, which is dialogue. But it's more complex than that. So let's add one more simplicity. Every mountain was a molehill once, and opportunities for preventing it from escalating and turning violent. Pero es más complejo que eso. Añadamos otra capa de simplicidad. Cada montaña fue una vez un montículo, y las oportunidades para prevenir su escalada y la violencia potencial fueron completamente pasadas por alto. Por lo tanto, podemos ver que la situación de Ucrania es un fracaso. No es solo un fracaso del lenguaje, sino también un fracaso del cuidado, la escucha, la imaginación, la habilidad, la determinación e incluso el deseo de hacer que las cosas funcionen o encontrar formas de convivencia entre las personas. El problema es que ahora estamos en una era en la que las armas nucleares pueden fácilmente aniquilar la mayoría de la vida en la Tierra. Además, creo que es importante darse cuenta de que Rusia y China no van a desaparecer. Son elementos permanentes en este planeta. La única pregunta es, ¿cómo gestionamos nuestras diferencias? Aquí es donde entra en juego la resolución de conflictos. Sí, Pascal. They are on this planet for good. And the only question is, how do we handle our differences? Here's where conflict resolution comes in. Yes, Pascal. You know, in your book, The Crossroads of En tu libro, El cruce de conflictos, defiendes el concepto de caos y entropía. Si te entiendo correctamente, estás sugiriendo que una característica clave del conflicto es la pérdida de información. En otras palabras, nos volvemos menos inteligentes al respecto. Parece muy simple y luego de repente no lo es. La única solución a este problema aparentemente simple parece ser la violencia directa, ¿verdad? Esto se hace para lograr la paz deseada. Sin embargo, para la resolución de conflictos, es necesario reintroducir información. Actualmente, estamos presenciando cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania, o Rusia y Occidente, se simplifica al nivel más básico y poco inteligente. La situación no es tan simple como una nación contra otra.
Es mucho más compleja que eso. Tomemos como ejemplo el conflicto en Ucrania. La situación política dentro de Ucrania es al menos tan intrincada como lo que vimos en Yugoslavia. Sin embargo, esta complejidad a menudo se pasa por alto, especialmente en Occidente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos reintroducir esta complejidad de información? Primero necesitamos simplificarla en un modelo bidimensional, luego expandirla en un modelo multidimensional. De esta manera, podemos identificar una situación en la que todos ganen. El objetivo es que todos se beneficien, lo que fomentaría el cese de las armas y la restauración de la paz. Brilliant question, Pascal. Thank you for that. Um, there's a thing that I call social. Excelente pregunta, Pascal. Lo aprecio. Tengo un concepto al que me refiero como entropía social. Encuentro que la segunda ley de la termodinámica es una metáfora útil al considerar cómo simplificar en exceso problemas complejos puede contribuir al problema y obstaculizar nuestra capacidad para resolverlos. Esto no necesariamente nos impide creer que podemos resolverlos, pero la solución real es un asunto diferente. Adolf Hitler una vez dijo famosamente, el pueblo alemán estaba lidiando con problemas muy difíciles y muy complejos. Lo simplifiqué. Hay dos formas directas de abordar el conflicto. La primera es negar su existencia. And there are two simple ways of approaching conflict. One, there isn't any. Two, it's your fault. Mm-hmm. Right. And so the demonization of Putin, really the demonization of Russia. En segundo lugar, es tu culpa. La demonización de Putin, o más precisamente, la demonización de Rusia, y la separación de Putin de Rusia, no reconoce una cantidad significativa de historia. Esto incluye 1000 años o al menos cientos de años de historia, desde la antigua Rusia, también conocida como Rus de Kiev, hace siglos, hasta el día de hoy. La historia de Rusia está llena de un sentido de cerco y paranoia hacia Occidente. Esto ha sido parte de su cultura durante siglos, pero nada de esto se considera. Entonces, ¿cómo podemos revertir esta tendencia hacia la entropía? Tenemos soluciones para esto, soluciones científicas que se pueden utilizar como modelo. How exactly do we reverse this tendency towards entropy? And we have answers to this, scientific answers that can then be used as a model for imagining, because the actual answers aren't capable of being, they're not. Para imaginar, las respuestas reales son demasiado complejas para aplicarse de manera simplista. Sin embargo, consideremos un ejemplo. Hay un renombrado científico belga llamado Ilya Prigogine. Ganó el premio Nobel y escribió un libro titulado Orden a partir del caos. En su libro, explica cómo los sistemas se autoorganizan a medida que se acercan a las crisis. Exportan entropía al entorno y la utilizan como base para niveles superiores de complejidad. Existe una teoría que sugiere que la historia del universo no solo ha experimentado un aumento en la entropía, sino también un aumento en la complejidad. But use it as a basis for higher orders of complexity. And there's an argument that says that what we have experienced in the history of the universe is not just the increase in entropy, but also the increase in complexity. And the question then is, how does entropy get turned into complexity? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se convierte la entropía en complejidad? En primer lugar, debemos aceptar que la segunda ley de la termodinámica es precisa. Esta establece que cada vez que creamos áreas de complejidad y organización superior, hay una cantidad total de desorden que aumenta gradualmente. En otras palabras, para expresarlo de manera un poco diferente, la energía requerida para establecer una relación entre naciones en conflicto es significativamente mayor que la energía necesaria para separarlas. Un solo evento puede dividirlas y romper su relación. Between opposing nation states is much greater than the amount of energy that it takes to divide them.
one simple event can divide them, um, break their relationship. And it's true, of course, with marriages, with families, with societies as a whole. It takes very little to break relationships and a great deal of energy. De hecho, esto es cierto para los matrimonios, las familias y las sociedades en su conjunto. Se necesita muy poco para romper las relaciones, pero se requiere una gran cantidad de energía para hacer un cambio. Tomemos como ejemplo la guerra en Ucrania. No es solo un incidente aislado entre dos naciones con problemas separados. Si bien tiene una historia única, también es una escalada significativa en una lucha de poder global en constante cambio. Esta lucha determinará qué países, sistemas políticos y visiones del mundo dominarán y darán forma al futuro global para todos. Esto es increíblemente significativo. And this, of course, is incredibly significant. But what we require in order to be able to solve the problem are methods of drawing people into political dialogue that allow them to actually work together to solve their problems. And we know that this works. We've seen it countless times. Lo que necesitamos para resolver el problema son formas de involucrar a las personas en el diálogo político. Esto les permitirá trabajar juntos para abordar sus problemas. Sabemos que este enfoque funciona porque lo hemos visto funcionar muchas veces. El debate global en curso sobre la democracia es significativo. Este debate está ocurriendo en todas partes, en Hungría, en el Medio Oriente, en India, en Estados Unidos y en otros lugares. Según mi punto de vista, este debate se trata de si avanzaremos hacia una nueva relación algo incierta. Esta nueva relación sería colaborativa a nivel global. La pregunta es si vamos a comunicarnos genuinamente entre nosotros. ¿O intentaremos resolver nuestros problemas imponiendo nuestras soluciones a los demás? En otras palabras, ¿nos estamos moviendo hacia la guerra? Or whether we're going to instead solve our problems by imposing our solutions on them. In other words, move in the direction of war. You know, at some level we have the problem at the moment that the political leaderships of these. En este momento, nos enfrentamos a un problema en el que los líderes políticos de varios países y naciones a los que pertenecemos están involucrados en una competencia que parece inherentemente excluyente. Parece ser una situación de ganar-perder para ambas partes. Me interesa tu perspectiva. ¿Crees que un enfoque de sociedad civil podría crear una situación de ganar-ganar que luego se pueda desarrollar políticamente? Veo toda esta situación, por falta de un mejor término, como un problema complicado. Eso es una forma educada de decirlo, ¿verdad? Estamos atrapados en un lío y no parecemos encontrar una salida. ¿Existe un enfoque de sociedad civil para esto? La política parece estar obstaculizando esto. Actualmente, nos impiden establecer conexiones humanas a un nivel básico. ¿Ves alguna solución potencial para esto? Do you see a way forward there? Civil Yes, society. I do. This is not going to be easy, and who knows whether how the timing of it is going to work out. Sí, lo hago. Esto no será fácil y es incierto cómo se desarrollará el tiempo. Básicamente, necesitamos alcanzar una masa crítica. Esto significa que un número significativo de personas debe entender la necesidad de cambio. Además, estas personas deben tener habilidades en la resolución colaborativa de problemas. Esto nos permitirá unirnos de una manera única. Permíteme proporcionar un pequeño ejemplo. Una gran organización política en Estados Unidos me pidió ayuda. Esta organización tenía miles de capítulos en todo el país. Estaban promoviendo candidatos demócratas en las últimas elecciones presidenciales. That had thousands of chapters across the country that were promoting in the last round of presidential elections Democratic candidates for the presidency. And the difficulty was that they had people who were very much pro-Biden. El problema era que había personas que apoyaban fuertemente a Biden, otros que apoyaban a Sanders y algunos que apoyaban a Warren, entre otros. Estos diferentes grupos no podían comunicarse entre sí. Cada vez que alguien mencionaba a Bernie, refiriéndose a Bernie Sanders, la conversación se detenía. Todos sabían lo que los demás estaban pensando, por lo que no se necesitaba más discusión.
Me encargaron crear un diálogo para facilitar la comunicación entre estos grupos. Aquí están las dos primeras preguntas que propuse para el diálogo. Here are the first two questions that I came up with for the dialogue. Question number one. Without identifying which candidate you support, what do you believe are the values that Pregunta 1. Sin revelar tu candidato preferido, ¿qué valores crees que representa tu candidato? Pregunta 2. ¿Cómo podemos aplicar estos valores para facilitar una conversación productiva que mejore nuestro país para todos? Entonces, tenemos dos preguntas y un diálogo. ¿Sobre qué tratan estas dos preguntas? Están diseñadas para evitar la trampa que mencionaste anteriormente, la situación en la que estamos atrapados, incapaces de pensar más allá de nuestra propia perspectiva, al plantear una pregunta que no puede ser respondida desde esa perspectiva. where we can't think outside of our own paradigm, by asking a question that cannot be answered within the paradigm.